Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video te quiero mostrar cómo puedo automatizar toda la atención al cliente de un lavadero de autos, de un detailing, en el cual están conectados un asistente de voz y un agente de WhatsApp enlazados mediante N8N para que puedan crear, modificar y eliminar citas, brindar información a los clientes de los servicios y los precios, lo cual optimiza y mejora la cantidad de agendas que tienen en el mes. En base a esto, este video se va a basar en dos partes, uno mostrando el asistente de voz y otro mostrando el agente de WhatsApp. Así que se va a hacer largo, pero ustedes van a la sección donde les guste, donde les interese para que puedan verlo mejor. Antes que nada, me presento, mi nombre es Iván Gavilán, me dedico al desarrollo de soluciones con inteligencia artificial y automatizaciones para empresas y negocios. Así que bien, una vez que me haya presentado, te empiezo a mostrar el video. Bueno, acá estoy en Retel, así que te voy a mostrar cómo crea y modifica citas, también elimina en WhatsApp y en el asistente de voz. Así que primero vamos a empezar con el asistente de voz. Voy a poner los auriculares. Hola, soy la asistenta virtual de Huascar. ¿Para qué servicio quieres reservar cita? Hola, buenas. Sí, estaba queriendo lavar mi auto. Hola. Perfecto. ¿Qué tipo de lavado te interesa? Tenemos el esencial completo, el detallado o incluso opciones más específicas como limpieza de tapicería o integral. ¿Qué necesitas? Una limpieza de tapicería, por favor. Genial, la limpieza de tapicería dura unas 2 horas y empieza en 80 euros. ¿Qué día y a qué hora te vendría bien? Ok, mañana a las 10 de la mañana, ¿puede ser? Un momento, voy a comprobar si hay disponibilidad para mañana a las 10 de la mañana. Perfecto, hay hueco a esa hora. ¿Confirmamos la cita? Sí, por favor. Necesitaría que me digas tu nombre completo, tu número de teléfono, la matrícula del coche en mayúsculas y sin espacios y el estado del coche, si está muy sucio o regular, por favor. Ok, mi nombre completo es Iván Gavilán. Mi número de teléfono es 613-09-5348. Perfecto, Iván. Ahora necesito la matrícula de tu coche y el estado del coche, si está muy Sí, sucio o regular. la ¿Me lo matrícula puedes? es PPP 682. Y Gracias, Iván. el estado Y del coche está muy sucio. tu cita queda confirmada para mañana a las 10 de la mañana. Listo, Iván. Tu cita para la limpieza de tapicería está confirmada para mañana a las 10 de la mañana. Te enviamos ahora un WhatsApp al número con el que llamaste, con el enlace para hacer el pago del depósito. Son 20 euros y se descuentan del total. Si no lo haces en 24 horas, la cita se cancelará automáticamente. Cuando lo tengas, mándanos el comprobante por WhatsApp. Y por favor, trae el coche completamente vacío. Gracias. ¿Te puedo ayudar con algo más? Nada más. Te agradezco. Gracias a ti, Iván. Que tengas un buen día. Nos vemos mañana. Bueno, acá hice la llamada. En este caso dice que nos enviaron un WhatsApp, pero automáticamente el sistema detecta qué número lo llamó y le manda un mensaje a ese número. Así que como lo llamamos desde la prueba de Retel, seguramente no haya mandado el mensaje. Pero si hubiéramos llamado un número de teléfono, ya nos hubiera enviado un WhatsApp con el link para hacer la seña. Así que bien, bueno, eso fue el asistente de voz. Vamos a ver cómo los creó. Acá tenemos una hoja de cálculo donde guardamos toda la información de las citas. En este caso, Iván Gavilán, PPP 682. Y acá me creo que está muy sucio, que no especifique el modelo y que pedí una limpieza de tapicería. Y acá también me devuelve el ID de Google Calendar porque con ese ID vamos a poder modificar la cita o eliminarla. Así que es muy importante que la tengamos anotada en algún lado para después poder hacer la modificación. Así que una vez creado, vamos a llamarla de vuelta pidiendo una modificación de cita. Hola, soy la asistenta virtual de Huascar. ¿Para qué servicio quieres reservar cita? Hola, sí, quería modificar mi cita. Perfecto, ¿me puedes dar la matrícula de tu vehículo para buscar tu cita? Sí, es PPP 682. No he encontrado ninguna cita con esa matrícula. ¿Podrías confirmármela de nuevo, por favor? Sí,
PPP 682. Tu cita para la limpieza de tapicería el 23 de junio a las 10 de la mañana ha sido cancelada con éxito. ¿Quieres programar una nueva? Sí, quería agendarlo para mañana a las 3 de la tarde. La limpieza de tapicería dura 2 horas y mañana cerramos a las 5 de la tarde, así que no podríamos empezar a las 3. ¿Te vendría bien a la 1 de la tarde? Dale. Voy a comprobar si hay disponibilidad para mañana a la 1 de la tarde. Perfecto, hay hueco a esa hora. ¿Confirmamos la cita? Sí, por favor. Necesitaría que me digas tu número de teléfono, la marca y modelo del coche y confirmar si el estado del coche sigue siendo muy sucio. Ok, mi número es 11 70 07 39 56. La marca es Ford y el modelo es Ranger. Tu cita para la limpieza de tapicería queda confirmada para mañana a la 1 de la tarde. Listo. Tu cita ha sido agendada con éxito para mañana a la 1 de la tarde. Te enviamos ahora un WhatsApp al número con el que llamaste con el enlace para hacer el pago del depósito. Son 20 euros y se descuentan del total. Si no lo haces en 24 Bueno, ahí en teoría los modificó. Hay que pulir algunas cositas de comportamiento, pero en sí la lógica estaría bien. Así que ahora deberíamos ver, fíjense que si bien acá no aparece otra cita porque la modifiqué, pero dice en vez de a las 10 de la mañana, dice a la 1 de la tarde. Entonces ahí se modificó y ahora fíjense que me completó la marca y el modelo y me dice que es una Ford Ranger. Así que bien, puede modificar y puede crear, también puede eliminar, porque al modificar la cita lo que hago es eliminar la cita con el ID y volver a crearlo de vuelta. Con la misma patente, ¿no? Así que bien, bueno, eso es lo del asistente de voz y ahora vamos a ver el agente de WhatsApp. Voy a poner, hola, buenas. Bueno, en este caso, el agente de WhatsApp hace una espera de unos 15 segundos para que nosotros podamos enviar todos los mensajes que queramos y en base a eso, allá me puedo quitar esto. Y en base a eso te va a poder contestar con todos los mensajes y no contestarte por cada mensaje que envías. Entonces por eso se puede demorar un poquito. Igualmente yo voy a hacer los pequeños cortes para que sea más rápido. Buenas, soy Manuel Washcar, ¿en qué te puedo ayudar? Sí, vamos a pedirle que elimine mi cita. Ya que vimos cómo crear y cómo modificar, ahora quiero decirle que para que la elimine, a ver si están conectados realmente. Sí, quería eliminar mi cita. No, eliminar no, sería cancelar mi lavado. Claro, para cancelar necesito que me pases la matrícula del coche. Porfa, vamos a decirle. Dale, mi matrícula es PPP 682. Tienes una cita de limpieza el 23 de junio, que sería mañana, a la 1 de la tarde. Entonces, ¿confirma? Sí. Sí, confirmo. Tu cita ha sido congelada, si quieres, cancelada. Si quieres, puedo ayudarte a agendar otra cuando quieras. Perfecto, entonces si vendríamos al Excel para verlo, ya desapareció nuestra cita donde decía PPP 682 y demás. Y fíjense también que el asistente de voz también hace un historial, un registro de todas las llamadas y da un resumen de lo que pasó. Y acá dice, el cliente quería agendar una limpieza de tapicería, la cita fue agendada con éxito para mañana a las 10. Y acá en la siguiente dice, el cliente quería modificar su cita de limpieza de tapicería, se canceló la cita anterior y se agendó una nueva para mañana a la 1 p.m. Entonces bien, fíjense que están conectados. Obviamente si le digo por WhatsApp no lo va a agendar acá, pero lo que es el control de las citas está todo conectado para que el cliente pueda llamar para agendarlo y si quiere modificarlo lo puede escribir por WhatsApp sin problemas. Lo que tiene también el agente de WhatsApp es que también en caso de que el cliente se pueda llegar a molestar o puede decir algo y diga, bueno, che, quiero hablar con un supervisor. O ¿cómo es? Con el dueño, con el gerente.
A ver qué nos dice. Ya te paso con un supervisor para que te ayude directamente. Un momento, por favor. Bueno, acá lo que tuvo que haber hecho sería, si venimos al chatbot, fíjense que esto antes estaba en on y eso se debía a que siempre por predeterminado cuando se arranca una conversación, esto va a estar en on, que sería el bot. Entonces, lo que hace este agente de WhatsApp es apagarse automáticamente para que deje de contestar y enviarle una notificación por WhatsApp al dueño del negocio para que le avise de que hay alguien molesto y demás. Que como no tenemos el número del cliente acá, no sé si lo podemos llegar a ver. A ver. Acá. Se ha apagado el bot para que se conteste por el personal, número, tanto, motivo, cliente solicita hablar con un supervisor. Entonces, lo que hace es apagarse automáticamente para que deje de contestar. Si quieren, ahora le mandamos un mensaje. Vale, gracias. Y lo que va a pasar es que no va a contestar, si bien tarda unos 15 segundos, así que después les muestro que no contestó. Pero se apaga automáticamente, avisa al dueño de que algo pasó y que alguien quiere hablar con ellos. Entonces, nada, ya queda en manos del dueño del negocio para poder solucionar ese problema. Así que bien, bueno, esa fue toda la muestra. Ahora te voy a empezar a mostrar cómo funciona el agente de IA de voz. Bien, lo que tenemos acá es el prompt. Esto es un multiprompt, este asistente de voz, lo cual quiere decir que tiene un prompt general de comportamiento más un árbol de prompt donde vos ahí le especificás todo lo que querés que haga. Entonces, el primer prompt lo que hace básicamente es decirle cómo querés que hable, le enseñás algunas palabras o alguna forma de decir ciertas cosas, le pones alguna información del servicio. Ves acá dice lavado esencial completo, 1 hora, 2 horas y media, 2 horas, cuánto tarda cada servicio, los horarios de atención, la ubicación, la fecha actual, que le pasamos esta variable para que sepa la fecha actual el asistente de voz en el momento que se lo llama. Y más que eso, o sea, básicamente es una explicación de cómo querés que sea y quién es, nada más. Entonces, lo importante está acá en Edit Prompt. Entonces, esto es la parte de inicio, que todas las llamadas van a venir por esta parte. Y acá va a decir, bueno, objetivo, identificar qué es lo que desea el cliente, puede querer programar un servicio, puede cancelar o reprogramar el turno. Bueno, siempre habla en español España. Si desea agendar una cita, continuar con agendamiento cita. Fíjense que agendamiento cita está acá. Y acá dice, si desea reprogramar cita, continuar en modificar cita. Y si desea eliminar, anda a la parte de eliminación. Entonces, esto lo que hace va a ser dividir si quiere modificar, si quiere agendar o si quiere eliminar. Entonces, si viene acá en agendamiento cita, va a decir, bueno, preguntale qué servicio desea, qué día y hora le viene bien. Bueno, le explico un poco qué es lo que no puede hacer y qué es lo que puede hacer. La idea es que acá lo planteemos de lo mejor posible para que pueda comportarse bien. Si vieron en el momento de la llamada, a veces se comportaba medio raro, o sea, como que decía, tenía unas ciertas fallas, que eso se resuelve todo en el prompt, ¿no? Y acá le decimos la tool ver disponibilidad. Esto sería la herramienta. Porque ¿qué pasa? Para que pueda agendar tenemos que, en realidad no es agendamiento cita, es verificación de disponibilidad. Acá fíjense que dice que le pregunte el día y el servicio para ver si está disponible. Entonces le agregamos una función que se llama ver disponibilidad, donde le ponemos el link de N8N y acá en este JSON le decimos todo lo que queremos que le pase. Y acá, si ven, le pasa la hora de inicio de la cita que se quiere ver la disponibilidad, la duración del servicio, que pueden ser 2 horas, pueden ser 1 hora, porque ¿qué pasa? Puede ser que tengan disponibilidad para media hora, pero si el servicio dura 2 horas, capaz ya a esa hora están cerrados, entonces se tienen que ir, entonces lo va a dar como que no está disponible. Y nada más, eso. Que si venimos a N8N, tenemos 2 flujos para este lavadero de autos, gestor citas. Acá está la parte donde ve la disponibilidad, que es todo esto, que parece medio complicado, pero básicamente lo tuve que hacer de esta manera complicada porque el cliente quería agendar 2 citas al mismo tiempo. O sea, si tenía 2 citas agendadas, ya la tercera iba a dar como no disponible, pero si tenía una sola agendada, la segunda iba a dar como disponible porque puede atender a 2 autos al mismo tiempo. Entonces eso es muy importante. Y si vinimos a ejecución, seguramente vamos a encontrarlo por acá. A ver. Acá debe ser mi llamada esta, donde básicamente acá dice si está disponible mañana a la 1 de la tarde, que es cuando preguntamos.
Y la duración del servicio, que es 120 minutos, o sea, 2 horas. Y el servicio elegido, la verdad que ya no nos interesa para este flujo, entonces, bueno, está ahí al pedo. Pero bueno, acá empieza a hacer todo el proceso donde verifica la disponibilidad. Lo importante acá en realidad sería esta parte de ver eventos, donde si devuelve eventos es porque no está disponible y si no devuelven eventos es porque no hay ninguno agendado, entonces al no haber ninguno agendado está disponible. En todo caso, si acá hubiera eventos agendados, lo que haría este código es analizar cuántos eventos están agendados y si es uno solo, está disponible, y si son dos, ahí quedé como no disponible. En base a eso, para que solamente la función devuelva si está disponible o no, ya estaría hasta acá, estaría. Pero ¿qué pasa? Es mucho más sencillo si esta verificación de disponibilidad le devolviera y le diga, che, esta hora no está disponible, pero sí está disponible a tal hora, a tal hora y a tal hora. Entonces esta función, esta parte de acá hace eso. ¿Qué hace esta parte de acá? Básicamente, para explicarlo sencillo, es agarrar la hora que le pasó el asistente de voz, que le pasó la hora a la 1 de la tarde, y básicamente este código le suma la hora que le mandó más la hora, los minutos de servicio. Entonces te crea una variable que se llama start time con la variable que nos pasó, y además de eso crea otra que es la de end time, que básicamente sería la hora de inicio sumado a los minutos que dura el servicio. Entonces, como son 2 horas, sería el start time sería la 1 y el end time sería las 15. Entonces, con esas dos variables, lo que hace una vez al ver que no está disponible a esa hora, básicamente con este código agrandamos esas dos variables y en vez de que sea a la 1, de 1 a 3, preguntamos los horarios disponibles de 10 de la mañana a 5 de la tarde, por ejemplo. Entonces ahí, con este código, vamos a ir viendo todos los slots, todos los horarios disponibles que están. Y en base a eso, acá tengo un nodo de IA donde le dice para que formule el mensaje y diga, no está disponible a esta hora, pero está disponible a tal hora. Entonces, esta parte de acá básicamente es lo que hace es eso, es agrandar el horario de búsqueda y filtrar y decirle a la gente de IA qué horario sí está disponible. Porque ¿qué pasa? Si solamente contestara si está o no disponible, yo diría, bueno, dale, fíjate mañana a las 11. Bueno, dale, voy a ver si está mañana a las 11. No está disponible, decime otra hora. Bueno, mañana a las 12. Bueno, dale, voy a preguntar la disponibilidad. Verifica la disponibilidad, no está disponible. No, a las 12 no está disponible. Otro horario y sería poco eficiente. Entonces con esto básicamente lo que va a decir es, che, no está disponible a esa hora, pero sí a la 1, a las 2 y a las 3. Entonces va a decirle a la 1 y listo, va a estar disponible y va a ser todo más rápido, todo mucho más rápido. Bueno, en base a eso, vamos a dejar acá. Esta parte es para ver disponibilidad y esta parte es modificar cita. Acá le digo que pida la patente y que llame a la tool ver citas. Ver citas básicamente es una llamada a un N8N donde le pasa la matrícula y acá le devuelve si hay un turno. Entonces en N8N, fíjense que creo que es esta parte de acá, ver citas. A ver si en algún momento llamó, puede ser esta de acá. Eliminar cita. Acá, ver citas. Bueno, llama a esta tool donde le pasan la patente PPP682, que fue justo la que hice yo. Y en base a eso busca y si hay un servicio te va a devolver toda la fila de la cita. Que en este caso ya no está más porque lo eliminamos, pero devuelve matrícula, el nombre, el servicio, la hora, el estado, el ID de calendar, que es lo más importante de acá. Entonces, una vez que tiene el ID de calendar, bueno, acá dice que si existe le va a decir, le devuelve toda la información, y si no existe le va a decir, che, eso no existe, repetime la patente por favor. Que creo que pasó en la llamada que hice recién, que no la encontró al principio, porque creo que detectó dos, le dije PPP y lo interpretó como que dije una sola vez, me parece. A ver, ven PP682 y acá no encontró. Así que bien. Y acá pasó por este mensaje que dice, no se encontró cita con esa patente, repetímela por favor. Básicamente estas contestaciones es como si fuera que la gente de IA, es para la gente de IA para que interprete y lo diga de la misma forma. Porque capaz si yo le digo en un horario, en un lenguaje o palabras raras, capaz esa gente de IA de voz nos dice ese mismo mensaje y no se entiende. Entonces yo lo mando el mensaje como si fuera que estoy hablando con el cliente. Bien. Una vez que, ¿dónde estoy? Acá.
que está el de ver citas y ve la información de la cita, llama a la tool eliminar cita sin mencionarlo al cliente, donde básicamente le decimos a eliminar cita, llama a la tool y le pasa la matrícula, todo con la matrícula. Y en gestor cita van a ver que acá dice eliminar cita, donde le pasa la patente, acá ve, creo que claro, acá extrae todo lo que es la matrícula. Vamos a ver si puede ser esta de acá. A ver. Acá fue cuando se modificó la cita, entonces llama, se activa, le pasa la patente, acá la patente devuelve todo esto y de acá lo que nos interesa es el ID de calendar para poder eliminarlo. Acá hay un if que pregunta básicamente si existe, si devolvió algo, porque si existe tiene que hacer lo que tiene que hacer y si no existe significa que no había ninguna cita agendada, entonces no hace nada. Creo que responde, no se encontró una cita para esa patente. Entonces acá como la encontró, va a ir al nodo de Google Calendar y va a decir que elimine con este ID y le va a preguntar el ID de Calendar y le pasamos el ID que nos devolvió. Entonces con eso acá nos dice que fue eliminada con éxito y en este Google Sheet eliminamos también la fila donde está agendada la cita en el Google Sheets porque también tenemos que eliminarlo de ahí. Y una vez que elimina, le manda un mensaje y le dice eliminado con éxito. Entonces, básicamente lo que hace esta tool es, esta parte de acá sería ver la cita y después llamar a la opción eliminar cita. Y lo mismo esta parte de acá. Si el cliente quiere eliminar, viene por acá por eliminación, le pregunta la patente y básicamente lo elimina. Y acá en vez también de eliminar turno, le agregamos la función de terminar llamadas porque si elimina seguramente no va a querer nada más. Entonces ponemos eliminar. Pero acá, modificar cita, como ve la cita, la elimina y después vuelve al nodo de agendamiento cita, que en realidad sería la vista de disponibilidad. Y vuelve a consultar la disponibilidad, vuelve a preguntarle el servicio que quiere o básicamente preguntar y hacer todo el procedimiento de la cita. Entonces una vez que ve la disponibilidad de su nuevo turno, viene por reserva de turno y acá llamamos a la opción de reservar turno, que se la mostré recién me parece. Y acá le ponemos, bueno, que le pregunte toda la info necesaria, el estado del coche, todo lo que vimos recién. Y que le diga también que le van a enviar un WhatsApp con, bueno, que son 20 euros, se descuenta el total y demás. Y una vez que pasa por ahí, llega a la parte final donde ponemos end call para que lo salude y se despida automáticamente. Entonces, bueno, este es el flujo, por eso se llama árbol del prompt, porque vos podés dividir, según lo que quiere el cliente, podés dividir por dónde querés que vaya para que sea mucho más eficiente. Entonces, este es el asistente de voz y todo este flujo está conectado al asistente de voz también. Que este es para ver disponibilidad, para ver las citas, para reservar el turno. Que acá creo que esto no lo mostré. Sí, esto es lo que no había mostrado. Que acá le pasa la patente y todos los datos. A ver si lo vemos. Eliminar. Acá lo llama, este webhook es para el de WhatsApp y este para el de llamadas. Entonces acá nos devuelve la hora de inicio, el lane time, el teléfono cliente. Como ven acá aparece vacío porque justamente lo llamé desde la web y no desde un número de teléfono. Pero acá si no estaría con el número de teléfono. La duración, el nombre, el servicio, todo. Le pasa toda la info. Y una vez que hace eso, básicamente con el nodo de Google Calendar ponemos crear evento, le pasamos todas las variables y en la descripción le ponemos el nombre, el teléfono, el servicio, la matrícula y le hacemos todo en este formato. Entonces la descripción, cuando ven acá, van a ver que seguramente... ya no está más mi cita, pero vamos a ver alguno que se haya agendado. Como este, por ejemplo. Entonces acá le pasa el nombre, el teléfono, el servicio y demás. Para que todos tengan ese formato porque nos va a servir para después, que ya les voy a mostrar. Y nada más. Bueno, eso sería todo lo que sería el asistente de voz. No tendría ninguna otra función que yo sepa. Así que bien, ahora pasamos a la parte de WhatsApp, que es este flujo de acá. Donde básicamente, bueno, es todo esto, que parece un montón, pero en realidad es sencillo de explicar.
Básicamente toda esta parte de acá es la que se encarga de la recepción del mensaje. Esta parte de acá es donde está lo importante en realidad, que es el agente de IA. Y después esta parte es un extra que le agregamos como para hacerlo mucho mejor o que parezca más humano. Así que bien, esta parte de acá básicamente lo que hace es llega el mensaje y acá pregunta si el mensaje fue o recibido o enviado. Fíjense que acá cuando llega el mensaje dice incoming, pero si nosotros hubiéramos mandado el mensaje va a decir upcoming, si no me equivoco, o outcoming, no me acuerdo, creo que es outcoming. Y acá pregunta qué inbox ID es, que en este caso le preguntamos si es igual a 3 porque en el chatbot tenemos varias bandejas de entradas que bandejas de entradas significan distintos números, entonces si le hablan al número a uno de los números tiene un ID, por ejemplo, el número 1, al segundo número es el número 2 y al número 3 es el número 3. Entonces en este caso, como es el tercer número vinculado, sería pregunta si es igual a 3, como para que lo filtre bien, para que cada agente de IA tenga su propio número. Entonces, una vez que pregunta eso, si dice incoming es porque llegó el mensaje, así que va a pasar por este brazo de acá donde está todo el agente de IA. Y si nosotros enviamos el mensaje, va a decir upcoming, que básicamente acá lo que hace es una pequeña validación de que si el mensaje es igual a un punto, literalmente un solo punto, lo que va a pasar es que va a desactivar el bot. ¿Esto qué pasa? Chatbot sirve, si ven acá, vos acá podés prenderlo y apagarlo a tu gusto. Pero ¿qué pasa? Muchas veces los dueños, aprendimos que la gente, los dueños de los negocios, capaz están con el celu, no están con la computadora, entonces tener que iniciar en la computadora para apagar el bot y querer meterse en la conversación de la gente, porque capaz uno de las personas del negocio quiere meterse en la conversación, entonces lo que puedo hacer es apagarlo automáticamente de acá para que deje de contestar. Fíjense que ya no volvió a contestar el bot, que sería el lado de acá sería el bot y este lado sería el número de WhatsApp. Acá dejó de contestar. Entonces, básicamente, en vez de que venga hasta acá y ponga apagar, simplemente, fíjense que si yo lo activo y mando un punto, que sería lo mismo que desde el WhatsApp, si el dueño del negocio me manda un punto, se debería de apagar. A ver, ahí, enviar. Ahí está, se apaga automáticamente, entonces deja de contestar y va a ser mucho más sencillo para la persona del negocio apagar el bot en vez de tener que venir hasta chatbot y apagarlo manualmente. Entonces con un puntito básicamente se apaga y listo. Bien. Además de eso, bueno, si solamente es eso y si llega el mensaje, acá pregunta si el bot está en off o en on o en off. Si está en on, en realidad sí existe el atributo, porque cuando apenas arranca la conversación, ese on-off todavía no es ninguno de los dos. Es como que se crea, no existe la variable on-off. Entonces, si existe, va a venir por acá. Y si no existe, va a venir por acá y lo va a activar, porque si no está activado significa que la conversación recién arranca, entonces va a contestar igual. Entonces, y lo activa, ¿no? Entonces, si ya es una conversación ya creada anteriormente, acá este atributo va a existir, como este de acá que dice on. Entonces, y en este if, como acá pregunta si existe, acá tenemos que preguntar si dice on o si dice off. Entonces acá le pregunto si el tema del mensaje no es igual a on, creo que es. Sí, si no es igual, ok, quiere decir que si es off va a dar verdadero y si es on va a dar falso. Entonces, si es off va a venir por acá y no va a hacer nada porque ya el bot está apagado y no debería contestar. Y si está en on, sigue acá. Y acá, este agregado también extra es básicamente, lo voy a explicar muy por encima porque no es muy importante, pero acá pregunta si existe la variable inReply2. Porque ¿qué pasa? Nosotros cuando estamos en WhatsApp, por ejemplo, nos podemos agarrar este mensaje y poner responder y enviar un mensaje con este punto, o sea, respondiendo a ese mensaje particular. Entonces, cuando el bot te puede mandar muchos mensajes, lo que hace la gente es agarrar ese mensaje y contestarlo. Entonces el bot, si no estuviera esto, no tiene noción de qué le estás contestando. Entonces acá lo que hago es un pequeño agregado para preguntar si existe la variable inReply2, porque cada vez que se hace esa cosa que hice recién, se agrega esta variable. Y si no está, básicamente no aparece. Entonces si aparece, lo que va a hacer es un pequeño llamado a la API de chatbot donde
pregunta por todos los mensajes que se enviaron y este numerito de acá básicamente tiene el ID del mensaje. Entonces con esto lo que hacemos es traer todos los mensajes que se mandó en esa conversación y acá los filtramos por el ID de mensaje y cuando encuentra el ID, esto básicamente lo que digo es respondiendo al mensaje que enviaste y entre paréntesis le agrego el mensaje que le respondió, que sería el que nosotros enviamos. No sé si se entiende un poco, pero igualmente no es muy importante. Y acá, que esto sí va siempre, que es pregunta si es un audio o si es un texto. Si es un audio, viene por acá, extrae la URL, con la URL llama a la API de Chatwood y básicamente descargamos el audio que mandaron y con este nodo de OpenAI le pasamos y los transcribe. Entonces cuando lo transcribe ya tenemos el mensaje que nos envió en audio, lo tenemos en texto. Y si es texto, básicamente viene por acá donde lo seteamos como el mensaje y le pasamos lo que dice el mensaje. Esta parte de acá le ponemos JSON.mensaje porque si viene por acá es importante que se guarde y si viene por acá que se guarde. Entonces básicamente este nodo de acá unifica estos dos para que sean exactamente lo mismo. Y acá sí, empieza lo que es el Redis, que es la recolección de inputs. Ya lo explicó en varios videos, así que si te interesa puedes verlo. Donde básicamente hace la espera de 15 segundos para que la persona pueda mandar todos los mensajes que quiera dentro de los 15 segundos. Y después recién ahí contestar y no contestar por cada mensaje que le manda, porque la gente siempre manda más de un mensaje, entonces es muy importante que esté esto. Así que esto es lo que hace la recolección de inputs y después viene por esta gente de IA de acá. Esta gente de IA le agregamos un modelo de lenguaje que es OpenAI, una memoria para que pueda guardar todo el historial de mensajes. La función reservar turno, que es exactamente la misma que vimos para el asistente de voz, que, o sea, es todo lo mismo, están conectados. Entonces, el servicio, que acá es una hoja de Google Sheets donde le pasamos los servicios que hay, que estarían acá. Acá le pasamos todos los servicios del lavadero con los precios y la duración. Y una descripción de qué es lo que incluye y qué es lo que no incluye. Entonces le ponemos que extraiga las filas de esta hoja de sheets y bueno, acá le decimos qué hoja exactamente quiere leer. Básicamente esto lo que trae, cada vez que lo llama le va a devolver toda la información de los servicios y precios, que acá entonces el dueño del negocio puede actualizarlo, que una vez que lo actualiza acá el agente de IA también lo va a saber. La opción de eliminar cita, que es la misma que vimos, de ver citas, que también es la misma que vimos. Básicamente le pasamos la matrícula. Acá le va a poner la matrícula que nosotros le dijimos. Y nos va a devolver la cita si es que tenemos. Que es la misma que vimos para el asistente de voz. Ver disponibilidad también. Es igual. Le pasamos el start time y la duración del servicio. Y asignar conversación es la parte en la que yo le dije quiero hablar con un supervisor. Entonces llama a esta tool. Donde le ponemos... le pasamos los datos del sender ID, el número y le ponemos el motivo por el cual se está pasando a hablar con un supervisor. Y esta tool de acá llama a esta de acá, que está conectado por este link de acá. O sea, este link lo pegamos en este HTTP request que envía una solicitud a este link. O sea, básicamente manda a este. Y acá lo que hace es desactivar el bot primero llamando la API de Chatwood. O sea, básicamente lo que hace es transformar este on en off. Después hace ¿qué hace esto? Ya me olvidé qué hace. Esto manda un mensaje al mismo número para que el dueño sepa de que se apagó el bot y que hay que contestarle a tal cliente. Entonces le mandamos el mensaje de información. Acá le decimos que ya fue asignado y en base a eso también después hace una espera de un día y una vez que pase ese día entero va a activar el bot. Entonces de esta manera cuando se apaga el bot no se apaga para siempre porque puede ser que hablen con el supervisor y después quiera volver a hablar. Entonces para que el dueño del negocio no tenga que estar pendiente a que tenga que activar el bot para cada conversación y después el cliente no quede colgado, básicamente acá lo apaga, le dice que ya se apagó y después hace una espera de un día y vuelve a activar el bot para que vuelva a activarse y cuando la persona quiera hablarle de vuelta le contesta el bot normal, ¿no? Que no es lo mismo, por ejemplo, cuando manda el punto. No, también, literalmente lo dice igual, que se apaga el bot cuando manda el punto, y acá espera un día también, y entonces en teoría en un día ya se debería haber resuelto el problema y en caso de que quiera modificar la cita o eliminarla, ya va a estar activo de vuelta.
Entonces, bien, una vez que pasa por esta gente de IA, que tiene este prompt también, donde acá le explico todo lo que tiene que decir, cómo lo tiene que decir y cómo tiene que llamar a las tools. ¿Ves? Llama a la tool asignar conversación, que es la misma que se llama acá asignar conversación, esta de acá. Entonces, acá le especificamos todo. Y una vez que viene por acá, le pasamos a este Basic LLM Chain, donde le decimos que transforme lo que responde el asistente de voz, que a ver si lo podemos ver. Acá, por ejemplo, agarra la respuesta del bot y lo parsea en una o dos partes. En este caso, como es un mensaje corto, básicamente es un mensaje, pero si fuera más largo serían dos mensajes. Entonces, una vez que lo divide en varios mensajes, acá básicamente pregunta. Hace una espera de 5 segundos, pregunta si la parte 1 tiene algo. Si tiene, contesta y después pregunta si tiene una parte 2. Si tiene, va a venir por acá y va a contestar. Y si no tiene, va a venir por acá y va a terminar. Así que nada, este es todo el workflow del asistente de WhatsApp. Y además de esto, está bueno el historial de Washcard, que básicamente esto de acá es lo que hace los resúmenes de llamada cada vez que llama a alguien. Cuando termina le va a pasar el número de teléfono, el motivo y qué es lo que quiso hacer. Si ven acá le pone duración de la llamada, el costo, el resumen, la grabación por si quiere escucharla, el nombre del cliente y demás. Y en este Bullshits lo que hace es guardar toda esa información en historial de llamadas. Y además de eso está los recordatorios de citas, donde básicamente cada una hora se prende y hace una verificación de disponibilidad, donde hace una consulta a Google Calendar de las próximas 24 horas de esa misma hora. O sea, si se activa a las 9, va a preguntar las citas que hay a las 9 de la mañana del siguiente día. Y si le devuelve algo, le va a devolver, vamos a ver cuándo se activó. A ver, alguno que tarde más. Este que pudo haber mandado varios mensajes. Acá. Básicamente se activó el 22 del 06, que sería hoy a las 8. Hizo este código que básicamente crea las variables de start time y de end time del próximo día. Sería 22 a las 8, crea el 23 a las 8 y el 23 a las 9. Que acá en realidad dice 06, pero porque como es un horario de España, en realidad el horario UTC, que sería el horario universal, no es a las 8, sino 2 horas antes. Hace una consulta, acá devuelve todo y acá nos devuelve toda la información de la descripción, que es lo que más nos importa. Entonces, con este código, básicamente, lo que hacemos es buscar en esa descripción y crear variables con eso que nos mandó. Entonces, creamos una variable que se llame teléfono, una variable que se llame nombre, servicio, resumen, Con eso vamos a empezar con un loop que va a pasar cliente por cliente, porque acá nos devolvió una sola cita, pero pueden haber dos o pueden haber tres. Entonces, va a ir cliente por cliente y va a mandar un mensaje. Hola Ricardo, te recordamos que mañana tienes una cita programada de 8 a 9 de la mañana en Washcard para la limpieza integral de tu furgoneta. Nos vemos muy pronto. Entonces empieza a mandar los mensajes de esta manera. Entonces tiene asistente de voz, asistente de WhatsApp. Cuando se crean las citas 24 horas antes tiene un recordatorio. Y después tiene historiales de llamadas para que el dueño del negocio pueda ver cómo se está comportando el bot, cómo va funcionando, si se están agendando citas, si hay algún error, etcétera. Así que bien, ese fue todo el video y toda la muestra del flujo. Espero que les haya gustado, que les haya servido o que les hayan dado algunas ideas de cómo pueden hacer su propia automatización. Ya saben, si les interesa integrar este tipo de automatizaciones para su negocio, pueden agendar una llamada conmigo gratis de 30 minutos acá en el Calendly, en el link de la descripción, para poder charlar juntos y ver si podemos aplicar algún tipo de integración. Así que espero que les haya gustado. Si pueden, denle like y suscríbanse, que eso a mí me sirve un montonazo. Y nos vemos el video que viene. Chao.